Buen momento para todos, bienvenidos a esta nueva entrega de Transistores BJT. En esta oportunidad vamos a hablar de la polarización por retroalimentación de colector. Recuerden que tanto para esta como las anteriores configuraciones, siempre vamos a tener unas fórmulas generales en las configuraciones en DC del transistor BJT. Estas fórmulas generales son las que aparecen en pantalla. La polarización por retroalimentación de colector es muy similar a la polarización estabilizada en emisor, con la diferencia de que la resistencia de base no va a VCC, sino que va directamente al colector. Por eso el nombre, retroalimentación de colector. Si redibujamos el circuito que aparece en la pantalla, pues podemos obtener el circuito que se muestra en la parte derecha. Este circuito, observen que tiene un voltaje VCC que va a la resistencia de colector y el negativo de ese voltaje va a tierra. Manejando las corrientes, tendríamos que hay una corriente prima de colector que pasa por la resistencia de colector y que esa resistencia o que esa corriente se divide en la corriente de base y en la corriente de colector, que es la corriente que llega directamente al colector. Luego vuelve y se junta a través de este transistor, se juntan las dos corrientes y me da el resultado de la corriente emisor. Por ley de corrientes de Kirchhoff, podremos establecer que la corriente prima de colector, esta corriente es igual a corriente de base más corriente de colector, corriente de base más corriente de colector. La corriente de base y la corriente de colector, que son las que se dividen. Luego vuelven y se unen para formar la corriente de emisor, lo que concluye que corriente prima de colector es igual a corriente de emisor. Como corriente de base es muy pequeña, podremos establecer que corriente prima de colector es aproximadamente igual a corriente de colector. En la malla base de emisor podemos observar la configuración que aparece en pantalla. Es decir, vamos a quitar la conexión del colector. Polarizando cada una de las resistencias, podemos encontrar esta polarización que se está mostrando en pantalla. Por ley de voltajes de Kirchhoff, obtenemos que VCC, teniendo en cuenta por dónde sale la corriente, es decir, aquí sale la corriente por el positivo, entonces tendríamos más VCC, menos, porque aquí sale la corriente por negativo, RC por I' de colector, menos, porque aquí sale la corriente por negativo, corriente de base por resistencia de base, menos voltaje base de emisor, menos corriente de emisor por resistencia de emisor es igual a 0. Como corriente de colector y corriente prima de colector son aproximadamente iguales, y lo mismo corriente de emisor aproximadamente igual a corriente de colector, podemos hacer cambios de variables en esta expresión y en esta expresión, teniendo como resultado que VCC menos corriente de colector por resistencia de colector menos corriente de base por resistencia de base menos voltaje base de emisor menos corriente de colector por resistencia de emisor es igual a 0. Como corriente de colector es igual a corriente de base por beta, reemplazamos en cada una de las corrientes de colector que aparecían en la fórmula anterior, obteniendo que VCC menos corriente de base por beta por resistencia de colector menos IB por resistencia de base menos voltaje base de emisor menos corriente de base por beta por resistencia de emisor es igual a 0. Despejando corriente de base, pues vamos a obtener la siguiente expresión. Encontramos que aquí al lado izquierdo de la ecuación está corriente de base negativa, corriente de base negativa y corriente de base negativa en estas expresiones. Pues vamos a pasar cada una de ellas a la parte derecha de la igualdad y tendríamos que VCC menos voltaje base emisor es igual a corriente de base por beta por resistencia de colector más corriente de base por resistencia de base más corriente de base por beta por resistencia de emisor.
Si sacamos factor común de la expresión de la parte derecha de nuestra igualdad, tendríamos que VCC menos voltaje base emisor es igual a corriente de base, factor de beta más resistencia de colector, más resistencia de base, más beta por resistencia de emisor. Despejando corriente de base, podemos encontrar que corriente de base es igual a VCC menos voltaje base de emisor sobre beta por resistencia de colector más resistencia de base más beta por resistencia de emisor. Observen que aquí tendríamos una expresión con beta y otro término también con beta, de lo cual podemos sacar factor común, concluyendo que nuestra corriente de base sería igual a VCC menos voltaje base emisor sobre resistencia de base más beta, factor común de RC más RE. Organizándola, tendríamos nuestra expresión que encuentran en la parte izquierda de la pantalla. Esta expresión es la primera fórmula de la polarización por retroalimentación de voltaje. Teniendo en cuenta la malla de entrada, podremos establecer por ley de Ohm que voltaje emisor, es decir, el voltaje desde este punto hasta tierra, es igual a corriente de emisor por resistencia de emisor. Además, por deducción, podemos establecer que el voltaje base, que es el voltaje que hay en este punto hasta tierra, es igual a voltaje base emisor, este voltaje en el transistor, más corriente de emisor por resistencia emisor, que es el voltaje en la resistencia de emisor, que es el mismo voltaje de emisor. Si concluimos o si calculamos el voltaje de la base por la parte superior de la malla, podremos encontrar que voltaje base es igual a VCC, que es este voltaje, menos la caída en esta resistencia, que es IC por RC, realmente sería IC', pero como IC' es aproximadamente igual a IC, entonces podemos cambiar esta expresión o este término de la expresión por IC por RC, menos corriente de base por resistencia de base, que es el voltaje que hay en esta resistencia. La malla de salida es exactamente igual a las dos polarizaciones que ya se habían trabajado: polarización estabilizada en emisor y polarización por divisor de voltaje. Por lo tanto, las ecuaciones no cambian. Si observamos en la malla de salida, al polarizarlo tendremos esta polarización. Por ley de voltajes de Kirchhoff encontramos que VCC menos IC por RC menos VCE menos IE por RE es igual a 0. Como corriente de emisor es aproximadamente igual a corriente de colector, pues hacemos un cambio de variable en esta expresión, encontrando esta nueva expresión. Despejando voltaje colector emisor, encontramos que este voltaje colector emisor está restando al lado izquierdo de la ecuación, lo podemos enviar o llevar al lado derecho de la ecuación sumando. Y podemos sacar factor común de la corriente de colector en estas dos expresiones, encontrando esta expresión que observan en pantalla. Organizando la ecuación, tendríamos nuestra siguiente ecuación de esta polarización, que es voltaje colector emisor igual a VCC menos corriente de colector por resistencia de colector más resistencia de emisor. Para hallar voltaje de colector podemos hallarlo por la parte de arriba de la malla, sería igual a VCC menos IC por RC. O voltaje de colector igual a voltaje emisor más voltaje colector emisor, es decir, el voltaje que hay desde aquí hasta acá más el voltaje que hay desde aquí hasta acá, pues va a ser el voltaje que hay desde el colector hasta tierra. Resumiendo, estas son las fórmulas de polarización por retroalimentación de colector. Como ejemplo, tenemos determine corriente de base y voltaje colector en el circuito de la figura. Observamos aquí la figura. Recuerden que los condensadores en el circuito DC se comportan como circuitos abiertos. Para hallar corriente de base,
utilizamos la fórmula VCC menos voltaje base emisor sobre resistencia de base más beta por resistencia de colector más resistencia de emisor. Eso es igual a 18 voltios, que es nuestro VCC, menos 0.7 voltios, que es el voltaje base emisor, sobre 201 kiloohmios, que es la resistencia de base. Miren que la resistencia de base va conectada a dos resistencias, 110 kiloohmios y 91 kiloohmios. En conclusión, como están en serie, porque este condensador se comporta como un circuito abierto en el análisis de DC, tendríamos que la resistencia de base es igual a 110 kiloohmios más 91 kiloohmios, lo que nos da 201 kiloohmios, más 75, que es el beta, que multiplica a 3.3 kiloohmios, que es la resistencia de colector, más 0.51 kiloohmios, que es la resistencia de emisor. 510 ohmios equivalen a 0.51 kiloohmios para manejar la misma escala. Concluyendo, corriente de base es igual a 35.54 microamperios. Para hallar voltaje colector hay que calcular primero corriente de colector. Por lo tanto, la corriente de colector sería igual a corriente de base por beta. Quiere decir 35.54 microamperios por 75. Corriente de colector, por lo tanto, es igual a 2.67 miliamperios. Como voltaje colector es igual a VCC menos IC por RC, este sería igual a 18 voltios menos 2.67 miliamperios por 3.33 kiloohmios, y eso nos da 9.19 voltios. Recuerden que todos los ejercicios que hemos trabajado en este video fueron tomados de Electrónica, Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos, 10ª edición 2009, de Boylestad. Ustedes pueden encontrar la temática en las páginas 183 a 187. Muchas gracias por la asistencia, nos vemos en la próxima entrega.